Esta próxima semana tendrá lugar en Rosario un Congreso Nacional de Cardiología, que es el 31º Congreso, del 30 de mayo al 1 de junio en el Complejo Metropolitano. Mi cardiólogo y el doctor Carlos Llorente está con nosotros. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, tomamos conciencia de al que mucha gente le dice el bobo, encima casi descalificadoramente, nada menos que al corazón, que es para mí el organismo más importante, ¿no? Junto con el cerebro. No, es que justamente se le dice el bobo porque trabaja constantemente, todo el día, todos los días, sin fallar un segundo, porque si eventualmente lo hace, y por eso se le dice bobo, porque trabaja constantemente sin descanso. Y por eso es un órgano tan noble, al que queremos tanto, y al que me parece tenemos que cuidar tanto, porque nada más y nada menos que el 30 a 35% de la población muere por causas cardíacas. Así que reviste una importancia fundamental concebir una estrategia de prevención para las enfermedades del corazón, porque si bien son tan graves y provocan la mortalidad de tanta gente, son fácilmente prevenibles, y es eso lo que nosotros queremos de alguna manera hacer en el Congreso, dedicar en el Congreso una parte del mismo a la comunidad, de forma tal que la comunidad reciba la información necesaria como para desarrollar estrategias preventivas que disminuyan o al menos posterguen estas estadísticas tan serias que tenemos de mortalidad a nivel nacional. Pues es, Carlos, que yo me acuerdo que tenía cuando era chico y vivía en Villadiego una vecina que era enferma de corazón, ¿no? Y entonces yo noto hoy cómo avanzó la medicina, cómo avanzó el poder convivir teniendo algún tipo de padecimiento cardiológico a la hora de encarar una vida que ya dejó de ser el fantasma de antes, donde uno no podía hacer actividad alguna, al contrario. Hoy se potencia que uno camine, que uno interactúe, que se rodee. Digo, uno puede convivir con una enfermedad cumpliendo con determinado tipo de pauta, sin tener la famosa espada de Damocles de la condena a muerte. Esto ha cambiado radicalmente. Totalmente. De 20 años a esta parte. Es cierto. Los adelantos en nuestra especialidad han sido vertiginosos. Se ha pasado... ¿Qué incidió? Te pregunto como lego. ¿Puede haber sido Favaloro también? Favaloro fue una figura señera de la cardiología argentina, ante el cual cada cardiólogo que pronuncie su apellido debe hacerlo de pie. Es una figura mundial, de relevancia internacional, nada más y nada menos que el creador del bypass. Nada menos. Y también esto fue siendo superado a pesar de eso, y a través de Grunzig, también un argentino, se llegó al desarrollo de métodos alternativos a lo que inventó Favaloro, el propio bypass, el puente venoso de las arterias coronarias entre un sitio no obstruido a otro sitio no obstruido para salvar una distancia que estaba obstruida por una placa aterosclerótica. Y bueno, se desarrollaron ahora los stents, que son adelantos que permiten hacer lo que antes, o algo parecido a lo que antes se hacía con un puente, con un pequeño dispositivo que va dentro de una arteria, que tiene la ventaja de que se coloca por cateterismo. Y por lo tanto, todos esos adelantos, y además los adelantos en materia preventiva desde el punto de vista de las nuevas drogas que tenemos para tratar el colesterol elevado, la hipertensión arterial, la diabetes, etcétera, hacen que los adelantos en nuestra especialidad sean tan grandes que el panorama de un cardiópata de hace 20 años con respecto al panorama de un cardiópata hoy sea totalmente diferente y mucho mejor para el momento actual, ¿no? Por supuesto. ¿Incide mucho la educación de una sociedad a la hora de enfrentar una enfermedad? Digo, porque como que nosotros somos bastante reticentes. Incluso hago la confesión pública, recién cuando lo encontré dije hace mucho que no te voy a visitar, porque uno contrariamente ve otras sociedades que se preocupan de estar permanentemente en contacto si tienen una dolencia o no con su especialista, y los argentinos somos como que le tenemos un poco de tirria a ese control a todo nivel, ¿no? A lo largo de la vida. ¿Vos crees que se va modificando? ¿Es un problema cultural, social? Debe modificarse. Yo pienso que es una necesidad prioritaria que se modifique. Fíjese, Carlos, que
el 35%, alrededor del 35% de las personas más de 50 años son hipertensas. Sí. Y la mitad no lo sabe. O sea, que de realizarse chequeos periódicos había una enorme cantidad de personas que se enterarían de la condición y que podrían actuar en consecuencia. Claro. Hoy en día hay una campaña prácticamente mundial para restringir el consumo de sal. Y esa campaña mundial para restringir el consumo de sal pasa por el hecho de que cuando se consume sal en exceso o cuando la sal tiene un efecto realmente muy deleterio sobre la evolución de la gente en relación a la presión arterial, y entonces eso hace que sea necesario estar enterado de cómo está uno desde el punto de vista de las tres principales cuestiones en las cuales uno tiene que preocuparse, que son la hipertensión arterial, como ya dijimos, el aumento de las cifras de colesterol y el tabaquismo. Los tres son factores de riesgo, que se denominan mayores, modificables. A los tres los podemos mejorar, de saber que el paciente es portador de uno de ellos, o de dos, o de tres, sabiendo que cuando se combinan estos factores, se potencian entre sí, claro, de forma tal que el riesgo cardiovascular de un individuo que ostenta los tres es muchísimo más alto que la suma de esos factores, provocándose un riesgo realmente, desde el punto de vista cardiovascular, muy elevado. Y últimamente se han incorporado a estos factores de riesgo que denominábamos mayores, factores de riesgo que son también muy importantes, como la diabetes, la obesidad, de la cual hay una epidemia en el mundo en este momento, el estrés. El estrés. Todos esos factores son factores que actúan en tándem. Leer los diarios y mirar la tele, los noticieros. Eso puede ser sube la presión a 40. Una fuente de estrés adicional importante, inclusive el aumento de los índices de pobreza que tenemos, también funcionan como mecanismos por los cuales el riesgo cardiovascular de la población aumenta en forma significativa. El aumento de los índices de pobreza de nuestra población funcionan de forma tal que multifactorialmente involucran una serie de efectos deleterios sobre la salud, en un país en donde tampoco existen campañas demasiado importantes para mejorar la salud. En este país la campaña publicitaria más importante es done sus órganos, antes de mantenga sus órganos sanos mientras pueda, o algo parecido. Y, por ejemplo, hay una absoluta indiferencia en lo que se refiere a la cosa preventiva. Yo no sé si usted sabe, Carlos, que Argentina es el único país de Latinoamérica que todavía no ratificó el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaquismo. No ratificando ese convenio, se pierde la Argentina la oportunidad de realizar campañas importantes desde el punto de vista preventivo en lo que se refiere al tabaquismo, aumentar los impuestos en relación al tabaco, disminuir la venta de tabaco a los niños, organizar campañas publicitarias para que la gente sepa que no se debe fumar delante de los niños. El 40% de los chicos en la Argentina está expuesto al humo de segunda mano porque los padres no tienen ni idea de que el tabaquismo es algo que perjudica no solamente al que fuma, sino al que aspira el humo contaminado. De cada 8 personas que el tabaco mata, una nunca fumó, y es o esposa de un fumador empedernido, o esposo de una fumadora empedernida, o hijo de alguien que fuma en forma significativa dentro de un ambiente cerrado. Doctor, cuando uno habla de enfermedades del corazón, lo asocia con los adultos. ¿Cómo se trabaja en la pediatría en materia de cardiología? Porque bueno, la pediatría, hay que empezar por ahí, ¿no? Hay que empezar por ahí, por supuesto, porque es tal, digamos, lo acertado de su pregunta, que basta con consignar que en las arterias coronarias de un bebé intraútero, si la madre tiene colesterol alto, ese bebé ya empieza a tener estrías grasas en sus arterias coronarias. O sea que la cosa, obviamente que no es una enfermedad exclusiva del adulto, es una enfermedad que se manifiesta por sus repercusiones y por sus consecuencias en la vida adulta y en la tercera edad, pero que no cabe ninguna duda, empieza desde el prenatal, empieza desde la más tierna infancia, y hay que cuidar entonces en los niños los factores de riesgo. 5% de los chicos que van a la consulta del pediatra, que ahora, gracias a Dios, están tomando la presión a todos los chicos, es hipertenso. Entonces, todos esos factores de riesgo hay que cuidarlos desde el vamos, desde cuando uno es muy joven. Y bueno, tratar de mantener esos factores de riesgo bajo control, tratar de mantener un peso adecuado, consumir poca sal, consumir pocas grasas saturadas, hacer actividad física, que se convierte en un elemento fundamental en la prevención en cardiología. Así que, digamos, sí,
desde el vamos, desde temprana edad hay que realizar estrategias preventivas. El título me sorprendió del comunicado de prensa que mandaron del Congreso, que dice que cada 5 minutos muere una persona por enfermedad cardíaca en la Argentina. ¿Es tan así? Sí, absolutamente. Por día mueren 280 personas en la Argentina por enfermedades cardiovasculares. Son 100.000 personas por año. Si saca la cuenta, saca esos números. ¿Ha bajado este índice? ¿Ha disminuido o se mantiene? No, lo que pasa es que aumenta la población también y entonces casi tenemos... una constante. Sí. Hay algunos tips, Carlos, tenemos que ir cerrando, digo, como para que la gente vaya teniendo en cuenta de una consulta a todos aquellos reticentes o remisos de hacerla, como para que vayan alertándose ante tal actitud, vaya urgente al médico. Son muchos los tips que podríamos nombrar. Uno es el paciente que tiene antecedentes familiares de enfermedades en el corazón. Ese tiene que tener un cuidado más especial que el resto. También aquellos pacientes con factores de riesgo de los que ya hemos nombrado y particularmente los que combinan esos factores de riesgo en su propia persona, son condiciones personales que por su presencia, jerarquía individual y particular combinación hacen que un individuo esté más predispuesto a sufrir enfermedad del corazón. Bueno, si un paciente tiene esos factores y detecta en sí mismo, o el médico lo hace, que esos factores están presentes, no hay ninguna duda de que se deben diseñar estrategias personales preventivas para cada uno de ellos, de forma tal de retrasar, en el mejor de los casos evitar, la enfermedad cardiovascular. Bueno, me convenció. La semana que viene lo voy a volver a visitar. Gracias, Carlos, por haber venido. La inscripción, obviamente, del Congreso es para los médicos especializados. Sí, ¿Hay alguna charla abierta para Hay dos o tres actividades que interesan mucho a la gente. ¿Sí? Una es el jueves a las 19:15 en el Libertad C del Salón Metropolitano. Complejo, hay una hermosa mesa redonda de deporte y enfermedad cardiovascular en donde viene el doctor Roberto Peidró, que es el médico jefe de futbolistas argentinos agremiados, de cardiología en futbolistas argentinos agremiados. Viene Peidró, viene Daniel Corsiglia, que es la figura señera en cardioasistencia en nuestro país. Bien. Ese es un evento destinado a la comunidad, en donde simplemente se puede concurrir inscribiéndose previamente en forma gratuita. El día viernes 31, Día Internacional Sin Humo de Tabaco, en el Shopping del Siglo, hay un evento súper llamativo en el cual la ultramaratonista Analía Raceto va a correr durante 24 horas seguidas en un treadmill, de forma tal de simbolizar que va o llega corriendo hasta Buenos Aires, de forma tal de entregar en el Congreso de la Nación un petitorio que la Federación Argentina de Cardiología hace con respecto a la ratificación del convenio marco para el control del tabaquismo. Analía va a correr 24 horas y el tema va a ser simbolizar que corre hasta Buenos Aires, un esfuerzo que debe ser de alguna manera tenido en cuenta. Qué bueno eso, sí. También va a estar la licenciada Cristina Paz, que va a dar una charla sobre nuevos aportes en el tabaquismo. Y por último, el día sábado a la tarde, en el supermercado de la Reina, vamos a dar unas charlas sobre vino y enfermedad cardiovascular para darle pretexto a los que gustan de la buena bebida. ¿Sabes cuántos se agarraron de Favaloro y eso de una copita? Es maravilloso. Nosotros tomamos una vez a la semana. Bueno, ahí va a haber una charla y una degustación. Así, está bueno. Esos son los eventos más importantes que hemos desarrollado, que hemos pergeñado para la comunidad, porque nos parece que los beneficios de un congreso no deben quedar limitados a la grey médica solamente, sino que deben ser extensibles a la sociedad. Sí, es cierto, y de alguna manera vos estás revirtiendo la falta esta de promoción desde lo gubernamental, ¿no? Exacto. Que debería promocionarlo, y ustedes se están acercando desde la medicina estos temas que son tan interesantes. Sí, a nosotros nos parece imposible que Argentina sea un país que todavía no ha ratificado este convenio, que daría armas fundamentales para la lucha contra el tabaquismo. Vos hablabas, me escuchaba, yo estuve en Estados Unidos ahora en enero y veía cuánto valía un paquete de cigarrillos, $6.50. O sea, para ponerlo lo más inaccesible posible, para evitar. Usted sabe, Carlos, que es la principal arma con la que uno puede hacer que el joven, el adolescente, no comience a fumar, que es clave en la cadena de consumo. Exactamente.